Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Nelly Arias. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Nelly. Ingrid Arquínigo. Ingrid. Correcto, Ingrid. Recibe tu mensaje. Gracias. Joaquín Angulo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Joaquín. Jocelyn Astor. Jocelyn Astor. Astor o Astor. Jocelyn. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Carol Astocóndor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Caroline. Renzo Abanto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Renzo. Úrsula Vilés. Úrsula Vilés. Presente, doctor. Buenas noches, jóvenes. Bien, vamos al desarrollo de esta actividad. Miren, como parte práctica, o mejor dicho, como aplicabilidad práctica, es importantísimo conocer la pelvis femenina. No solo limitarnos al hecho de que es una estructura ósea, claramente, pues, ¿no? Un hueso en el cual tenemos la porción final de la columna vertebral, que es el sacrocoxis, la cintura escapular conformada por estas estructuras que son el ilion, ischion, pubis, que van a estar articulados. Hay una particularidad de su articulación, esa articulación cartilaginosa, que es la sínfisis, una articulación sifocondrial, que es la articulación entre el hueso sacro y los alerones del ilion isquion. Y estas estructuras pareciera que fueran en bloque fusionadas, fijas o firmes. Todas estas estructuras que están así juntas, unidas, si bien da la impresión que fuera una estructura rígida, que conforma la cintura escapular, que forma esta especie de corona, es una estructura ósea que tiene particularidad que puede articularse, puede movilizarse. De hecho, en el embarazo va a sufrir una serie de cambios dramáticos que van a permitir que los diámetros puedan abrirse. Y acá hay un detalle importantísimo, ¿no? Que esta estructura ósea tiene una especie de excavación o canal, de tal manera que reconocemos en la pelvis femenina un estrecho superior, que una mujer que está en bipedestación, una mujer que está en pie, ese eje en la mujer va de arriba hacia abajo. Estrecho superior. El estrecho medio, que es propiamente una excavación, donde saltan los elementos más importantes que lo son las espinas ciáticas, o espina isquiática, y en la porción inferior, un estrecho inferior per se, que está formado por un plano que se genera por las tuberosidades isquiáticas y el pubis. En términos prácticos, pareciera que fuera una cuña, el estrecho superior, el estrecho inferior, y toda esta porción de esta cuña generada, la excavación pélvica, el estrecho medio. ¿Sí? Entonces, esta estructura ósea particular en el ser humano no permite, o mejor dicho, no es la salida de un tobogán directo. En otras especies de mamíferos, la pelvis no tiene esta curvatura, esta cuña, de tal manera que las respectivas crías de estas especies no pasan por este evento tan problemático para que se produzca la salida. De hecho, los partos son más simples, ¿no? Es un conducto o un tobogán lineal. La penalidad que paga el ser humano al haber logrado la bipedestación y la marcha de pie es que la pelvis ha sufrido unos cambios para que justamente pueda permitir ese acomodo de la columna vertebral. Esto es la biología de la evolución en el ser humano. Sin embargo, este paso de ser cuadrúpedos a la bipedestación conlleva a que la pelvis también sufra una modificación. Entonces, esto genera que el producto de la concepción, cuando tiene que salir en el parto, tiene que vencer esta estructura ósea que es la pelvis, con estos diversos diámetros estrechos y sobre todo con esta excavación. Entonces ya hay retos que plantea la salida fisiológica del parto, ¿no? En la salida fisiológica del producto de la concepción en el parto. Hay ya retos que implican, ¿no? De tal manera que en este canal ya no es un tobogán directo, es un canal acodado.
A este canal acodado le han llamado curva de Carus o rodilla del parto. Esa es la terminología antigua que se le consideraba, ¿no? La rodilla del parto o la curva de Carus. Este estrecho superior tiene un eje, este estrecho medio, excavación pélvica, tiene otro eje, y el estrecho inferior tiene otro eje también. De tal manera que la salida del feto no es lineal, sino que tiene que ir descendiendo, rotando, flexionando, extendiendo, rotando, para que finalmente pueda escribir toda esta curva y pueda salir airosamente. ¿Sí? Entonces, el feto va a afrontar este reto para la salida, de tal manera que él va a tener que amoldarse en el proceso del parto. Por ejemplo, tenemos aquí los movimientos cardinales del descenso fetal. Los movimientos cardinales permiten la salida airosa de esta circunstancia notable. Acciones como el encajamiento, el descenso, la flexión, rotación interna, rotación externa, extensión, los movimientos cardinales del feto permiten la salida de esta curvatura de manera adecuada. Otra cosa importante son los diámetros que plantea cada estrecho. El estrecho superior tiene diámetros notorios, diámetros anteroposteriores, diámetros transversos, diámetros oblicuos. El estrecho medio tiene diámetros también a su vez anteroposteriores, transversos, y el inferior, ¿por qué no? Cada uno de estos diámetros puede ofrecer una limitante en la salida del parto, puesto que su distancia corta o estenótica puede generar un entrampamiento en el descenso fetal. Y si es que lo venciera, en algún momento las otras estructuras del feto pueden quedar entrampadas. El feto en la salida del parto tiene que ofrecer tres grupos de diámetros, ¿sí? Tenemos el aspecto del cráneo, el diámetro biparietal, tenemos el aspecto del diámetro biacromial y el diámetro vitrocanterio. Estos tres grupos de diámetros tienen que ofertar en el descenso fetal. En un parto fisiológico, en un parto eutóxico al término del embarazo, la cabeza, la estructura de la primera que se presenta en la pelvis normalmente, al ser una estructura rígida y un poquito más grande que el diámetro vitrocanterio y biacromial, le abre el camino justamente a este complejo de diámetro biacromial vitrocanterio. La salida fisiológica del parto permite la salida de manera acorde y le abre el camino para diversas estructuras que tiene que afrontar. Imagínense si esto fuera invertido, si fuera el diámetro vitrocanterio, parto de nalgas, parto podálico, que fuera el primero que saliera. De hecho, las piernas del feto, la cadera, la pelvis fetal, al salir primero lo puede hacer con diámetros menores, 7, 8, 9 centímetros. El tema no está que salga con facilidad, el tema es que, si bien sale con un diámetro menor, con una dilatación menor, las demás partes fetales, y en este caso la parte final que es la cabeza, que requiere tener una buena dilatación cervical, puede quedar entrampado y ofrecer una distosia por entrampamiento que va a llevar a hipoxia y asfixia perinatal, y puede morir el feto en el parto. En las condiciones que permite o dificulta el parto vaginal de manera fisiológica en una presentación podálica pelviana al término. O si este es un feto robusto, grande, voluminoso, a lo cual nosotros llamamos macrosomía fetal o grande para edad gestacional, cuando el ponderado fetal estimado es mayor de lo esperado para edad gestacional, por ejemplo, a término que pese más de 4 kilos, y habla de una macrosomía fetal, al salir puede hacer que salga de manera bastante dificultosa. Desciende aún más, pero hay un momento que el diámetro biacromial, que es más robusto, un feto gordito, puede entramparse a la altura del pubis y el sacro, de tal manera que la cabeza sale, pero el resto del cuerpo no. Distosia de hombros, alta mortalidad perinatal, de las peores. Entonces, ¿qué pasó? Los diámetros no parecían acordes, pero el feto no lo era para ese tipo de pelvis, era grande. Y eso es el origen de las distocias fetales, ¿no? En las cuales está implicado las diversas combinaciones de un feto grande, con una pelvis pequeña, o una pelvis normal pero muy grande, o una pelvis adecuada y un feto, bueno, grande, o en todo caso lo invertido, ¿no? Una pelvis pequeña para un feto normal. Entonces, estas combinaciones pueden llevar a diversas combinaciones como son la desproporción cefalopélvica o incompatibilidad cefetopélvica, o la pelvis estrecha. Pero las cosas no van ahí nomás, no solo van con respecto a los diámetros estrechos. También podemos encontrar que una dama que ha tenido una secuela de un accidente de tránsito, que es la causa más frecuente de las distocias óseas,
como consecuencia de un accidente de tránsito en el cual ha habido fractura de cabeza de fémur, fractura de pelvis, va a llevar a una pelvis estenótica o discordante de sus diámetros, de tal manera que va a ofrecer distosia en el momento del parto y claramente pues va a tener que terminar eso en cesárea. En el pasado, por ejemplo, teníamos enfermedades como las enfermedades de Pott, la tuberculosis ósea, que dejaba pues daños estructurales en la arquitectura de la pelvis. O una enfermedad que hoy ya no se ve, se creía que estaba erradicada, que era la poliomielitis. Aún las personas que nacieron en mi época, mi grupo generacional, algunos han tenido poliomielitis. Una enfermedad viral que llevaba a una pérdida de la funcionalidad osteoarticular, con una involución, y eso llevaba a pelvis asimétricas o pelvis discordantes. Entonces vemos ahí también que medios externos, situaciones externas pueden hacer que lleven a distocias con respecto a la pelvis. Y ahí que es importante establecer la adecuada compatibilidad o capacidad de que la pelvis pueda ser acorde o no para un parto. Y eso se logra a través de la pelvimetría o examen pélvico. La pelvimetría nos permite diferenciar, nos permite establecer si la pelvis va a cumplir o tiene los parámetros adecuados en estrechos, en excavación pélvica para que pueda salir el parto, para que se pueda dar el parto. Y aquí van de la mano diversas pautas como son los estrechos, cuáles son valorables clínicamente, cuáles no. Y un dato interesante es con respecto a si el feto está descendiendo o no acordemente. El descenso fetal en la pelvis se conoce como plano de descenso o estadio de descenso. Ha habido interesantes aportes de cómo categorizar esto. Una de estas valoraciones es la valoración de Hodge, que en mi opinión particular, no es que yo vaya en contra del sílabus o la currícula, es algo que no es funcional en nuestro medio. La valoración de los planos de Hodge, una forma de evaluación académica de los americanos, no es funcional en nuestro medio, puesto que muy pocos categorizan el descenso fetal sobre los planos de Hodge. De todas maneras, lo tenemos que enfocar, lo vamos a enfocar. Lo que sí es más funcional es la valoración de Delis, que tiene que ver, en este caso, toma en cuenta a los diámetros interespinosos, a las tuberosidades espinas ciáticas, y toma en consideración una aritmética muy simple, ¿no? Todo lo que está por arriba es negativo, todo lo que está por debajo es positivo. Y se toman valores de -1, -2, -3 centímetros, +1, +2, +3 centímetros. La valoración de Lee, o el plano de descenso de Lee, o estadio de Lee, es la forma de evaluación más frecuentemente que empleamos aquí en nuestro país. Recientemente, no tan recientemente, ya hace unos 5 o 10 años atrás, se está infundiendo a través de las capacitaciones del empleo de Partorama una valoración bastante interesante que ya no requiere el tacto vaginal, porque estas valoraciones requieren el tacto vaginal, el examen pélvico, el examen bimanual, que es la regla de los quintos. Y eso lo dejo ahí como un tema de discusión para sus prácticas y para revisión. La valoración de los quintos implica que a través de la palpación abdominal, y tomando en cuenta que la mano son 5 dedos, 5 quintos, valora sobre la palpación del abdomen por encima del pubis si la cabeza fetal ha descendido 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos. Esto tiene una gran utilidad en el sentido de que al no hacer tacto vaginal minimizamos el riesgo de manipulación cervical, lastimar cervical vaginalmente, disminuye el riesgo de endometritis, amnionitis, es más confort para la paciente y tiene una aplicabilidad notable con la comparación de Delis o de Hodge. Sin embargo, no es una valoración ampliamente usada, hay que reconocerlo, tal vez porque no hacemos mucha cadena de esto, y aquí viene la reflexión con ustedes jóvenes. Ustedes deben conocer la valoración de Delis y de quintos, sí o sí. Y eso lo utilizamos en el descenso frente al trabajo de parto. Bien, de estas cosas y más, seguro vamos a hablar acerca de los tipos de pelvis, seguro vamos a hablar de los pasos escalonados, de cómo tiene que hacerse la pelvimetría, lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Bien, entonces doy cabida, Joaquín, ¿sí? En mi grupo de práctica. Joaquín, hoy día estuvimos en la práctica, me parece, ¿sí? Estuvimos hoy día en el hospital. Sí, doctor, hoy estuvimos en el hospital. Tienes muy bajo tu audio, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Se te escucha mejor. Ya. Seguro, Joaquín, cuando veíamos en las pacientes en la mañana, discutíamos de cuál es el mejor momento para hacer la pelvimetría clínica una dama, ¿no? La pelvimetría clínica no se hace en cualquier momento de la vida fértil de la mujer, de una dama en edad reproductiva.
Los cambios doctor. anatómicos fisiológicos de la pelvis exigen que haya momentos especiales o de determinada edad gestacional donde el examen clínico es útil. No te preocupes, vamos a discutirlo en esta presentación. Bien, Joaquín, dale. Sí, doctor. Gracias por la introducción. Buenas noches con todos, compañeros y doctor Henry Cautiro. En esta oportunidad, yo y mi compañero Pedro Almeida vamos a exponer sobre la pelvis femenina, el examen pélvico, pelvimetría, los planos de Hodge y de Lee, ¿no? Yo voy a hacer la primera parte de la pelvis femenina, el examen pélvico, y mi compañero va a continuar con lo que sigue, ¿no? Bien, cuando hablamos de la pelvis femenina, ya se dio una introducción, ¿no? Estamos hablando de este complejo óseo formado por estos huesos, ¿no? Voy a poner el puntero. A ver, puntero. Muy bien. Tenemos el hueso ilíaco, ¿no? La fusión de las vértebras sacras, ¿no? Formando este hueso sacro y el coxis más abajo, lo que es la sínfisis del pubis, el isquion, ¿no? Y el ilion, el isquion y el pubis, ¿no? Que encontramos lo que formaría la cintura pélvica, ¿no? Lo que es la pelvis femenina. Entonces, esta pelvis va a tener también articulaciones, ¿no? Que vamos a poder verlas acá. Tenemos la articulación sacroiliaca, la vértebra S1, que va a formar el borde superior, lo que es el promontorio, el borde tenemos una línea, ¿no? Lo que es la cresta del pubis, la cresta pectínea y la línea arcuata. Si juntamos todas estas líneas, esta cresta del pubis, la cresta pectínea y la línea arcuata, tenemos lo que es la línea terminal o la línea innominada, ¿no? Tenemos estos a ambos lados. Y esta línea innominada nos sirve porque nos va a separar lo que es por arriba de esta línea innominada una pelvis conocida como pelvis mayor o pelvis falsa, y lo que hay por debajo de esta línea innominada, lo que es una pelvis menor o también conocida como pelvis verdadera. Entonces, debemos recordar esto, ¿no? Lo que es esta línea innominada formada por la cresta del pubis, la cresta pectínea, la línea arcuata, ¿no? Y el borde del ala del sacro. Ahora, tenemos los pelvis, tenemos diferentes tipos de pelvis, ¿no? Podemos hablar de lo que es una pelvis ginecoide, una pelvis androide, una pelvis antropoide y una pelvis platipeloide. Cuando hablamos de pelvis ginecoide, hablamos de una pelvis que es redondeada, con un diámetro anteroposterior adecuado para lo que es un parte eutóxico, ¿no? Para que el feto pueda descender adecuadamente. Es lo que es una pelvis adecuada, ¿no? La ginecoide. Cuando hablamos de una pelvis androide, estamos hablando de un tipo de pelvis masculina, ¿no? En que tenemos un estrecho superior de forma cuneiforme y podemos observar acá que las espinas ciáticas son más prominentes, ¿no? Lo que, por ejemplo, si un bebé va a pasar por acá, no podría pasar adecuadamente, ¿no? Ya que las espinas ciáticas son más prominentes y dificultarían lo que es un trabajo de parto. Tenemos lo que es una pelvis antropoide que va a tener un estrecho superior de forma ovalada, como podemos ver, ¿no? Es de forma ovalada y también un sacro más corto, ¿no? Y las espinas ciáticas acá están de forma gruesa, no como la pelvis ginecoide. Finalmente tenemos la pelvis platipeloide, en que el diámetro anteroposterior está reducido y es abierto, ¿no? Tenemos acá este diámetro reducido, no como la ginecoide, que es el diámetro adecuado, ¿no? En la pelvimetría ya podemos medir adecuadamente, que lo va a exponer mi compañero Pedro. Muy bien. Cuando hablamos de los estrechos de la pelvis, podemos hablar de lo que es, Sí, bueno, sí, Joaquín, disculpa, Joaquín, disculpa, Joaquín, disculpa. Una de tu anterior diapositiva. La anterior, por favor. Claro, yo creo que hablé de cintura escapular, ¿no? Corrígeme, Stephanie Arbieto. Dije cintura escapular, me parece. Me emocioné, creo. Sí, doctor, dijo eso. Cintura escapular, lapsus. Los genios se equivocan. No es cintura escapular. Cintura escapular es hablar acá en los hombros. Cintura pélvica, está bien. Quería hacer esa reflexión. Ya, ese es uno. ¿Sí? Lapsus, por favor, si me han prestado atención a lo que estaba mencionando, he cometido un error de terminología semántica. No debía de haber dicho cintura escapular, sino cintura pélvica. Ya. Detalles importantes de lo que mencionabas aquí, Joaquín, es la estructura de la pelvis. Si bien tiene estas articulaciones, hay que hacer aclaración a lo siguiente. Tanto la articulación sacroiliaca como la articulación del pubis, que parecen ser articulaciones muy rígidas, en el desarrollo del embarazo van cambiando. Me explico. Los cambios progresivos que se van dando semana tras semana van a hacer que esas articulaciones que eran un tanto rígidas, firmes,
al final del embarazo se reblandezcan. Al final se reblandezcan, de tal manera que van a permitir un cierto grado de apertura de esas aperturas o estrechos pélvicos. La sínfisis púbica, por ejemplo, se va a reblandecer y va a permitir que se distancie un poco más en el desarrollo del trabajo de parto. También con la articulación sacroiliaca. Es necesario eso, para que se pueda ganar centímetros, para que se pueda ganar distancia de estrecho y pueda salir el feto airosamente. Ese es uno. El otro es tener importantes ciertos reparos anatómicos. El estrecho superior es un estrecho delimitado, tiene límites bien delimitados. El borde superior del sacro, que es el promontorio, la continuación de la articulación sacroiliaca, la línea nominada, línea terminalis, ¿sí? De manera de esto va a ejercer una especie de óvalo. Y un detalle bien particular con respecto al estrecho superior. Según la forma del estrecho superior, se ha hecho una clasificación en los años 30. Caldwell y Molloy, estos investigadores americanos, a través de diversos estudios radiológicos de pelvis, justamente hay una incidencia radiológica para hacer la valoración de la pelvis, que es la incidencia de Caldwell. Entonces ellos hicieron observaciones con respecto al estrecho superior y encontraron que habían básicamente cuatro figuras de estrecho superior. Encontraron que la ginecoide, la mujer, la que favorecía los partos vaginales, era una forma redonda, redonda, la ginecoide. Casi el 50% de las mujeres que tenían partos airosos tenían ese tipo de pelvis. Estamos hablando de una configuración en función al estrecho superior. La androide tenía la particularidad que tenía la forma de un corazón, wedge, una cuña, ¿sí? Y además los diámetros eran un poco más estrechos en comparación a la ginecoide. Luego teníamos una pelvis donde el diámetro antero-posterior eran más mayores en comparación al transverso, y era la pelvis antropoide. En cierta forma, la ginecoide y la antropoide eran los estrechos que permitían un parto vaginal, ¿sí? Sin embargo, hay una forma más infrecuente y distósica, que la platipeloide, donde el diámetro antero-posterior es corto en función al diámetro transverso. La pelvis platipeloide viene a ser la forma menos frecuente, pero también altamente distósica y casi siempre es indicación de cesárea. Pero esta clasificación de Caldwell y Molloy data de los años 30, de casi a 90 años. Hace 90 años. Cuando el biotipo, la configuración de la mujer, por su estilo de vida, por su hábito, costumbre, nutrición, alimentación, el biotipo de la mujer era diferente al de ahora. Creo que para nadie es ajeno que el biotipo, los patrones o los cánones de la mujer, de considerar una mujer en edad reproductiva adecuada, son diferentes, ¿no? Se percibía que las mujeres de antes eran más gorditas, más caderonas. Con toda la expresión, esto no es un comentario machista. En comparación ahora a lo que tenemos en exposición, ¿no? Que una mujer adecuada, agradable, compatible en edad reproductiva es la mujer delgada, delgada y porte medio. Definitivamente la concepción del biotipo de la mujer de ahora en comparación a hace 100 años atrás es diferente. Bien, bueno, entonces esta clasificación radiológica del estrecho superior es una clasificación de repente muy taxonómica o diferenciada, pero valgan verdades, cuando nosotros hacemos estudio de la pelvis, nosotros no hacemos distinción si es platipeloide o antropoide o androide. No. Nuestra valoración clínica se limita a decir, ¿es compatible o no es compatible? ¿Es ginecoide o no es ginecoide? ¿Va a ser acorde al parto vaginal o no va a ser acorde al parto vaginal? Entonces, esa es nuestra diferenciación. Y otra cosa más, nosotros no basamos el estudio de la pelvis sobre el estrecho superior. Valoramos dinámicamente, funcionalmente, el estrecho medio y el estrecho inferior. De toda esa valoración de estrechos y también las paredes, es que concluimos si la pelvis es compatible o no compatible, o ginecoide. Y solo para adelantar un tanto lo que es la pelimetría, la forma de valoración de la pelvis exigía, bueno, la forma de valoración de qué tipo de pelvis se hacía bajo estos preceptos. Uno, la pelimetría externa a través de unos compases, el compás de Badelac es un claro ejemplo de eso, una serie de dispositivos, un arnés que se lo colocaba externamente en la cadera. La pelimetría radiológica a través de la incidencia de Caldwell y la pelimetría clínica a través del tacto vaginal. La pelimetría clínica es el examen de rigor, es el examen que ha mostrado más objetividad, aunque no lo crean, más objetividad para valorar si la pelvis es compatible o no para un parto vaginal. Entonces, esto hay que tener en cuenta en relación a las pelvis y a los tipos de pelvis que estabas comentando hace un rato. ¿Sí? Muy bien, puedes continuar, gracias. Estoy atento a lo que están explicando ustedes, ¿sí?
Gracias por la aclaración. Muy bien, continuando con la exposición, ¿no? Tenemos los estrechos de la pelvis, que podemos dividirlo en un estrecho superior o entrada pélvica, un estrecho medio y un estrecho inferior, ¿no? Lo que es el estrecho superior va a estar formado por bueno, los límites, ¿no? Las líneas signominadas de ambos huesos ilíacos, hacia atrás por lo que es el promontorio del sacro y hacia adelante por por la sínfisis de pubis, ¿no? Esta circunferencia, ¿no? Estos límites forman lo que es la entrada superior o el estrecho superior, ¿no? Y este estrecho superior va a tener también bueno, su pelvimetría, ¿no? Sus diámetros antero-posterior, transverso, oblicuo, conjugados, ¿no? Que mi compañero va a explicar más adelante, pero esa es una introducción, ¿no? También tenemos lo que es el estrecho medio o la excavación pélvica, que ya no va a estar formada por lo que es bueno, el promontorio, ¿no? Sino más que todo por las espinas ciáticas de lo que es el hueso isquion, ¿no? Y por la sínfisis de pubis, ¿no? Entonces acá tomamos como referencia lo que son las espinas isquiáticas, ¿no? Perdón, las espinas ciáticas, ¿no? De ambos, de hueso isquio. Y lo que es el estrecho de la pelvis menor, ya no tomamos como referencia las espinas ciáticas, sino lo que son las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Acá lo que tenemos por ambas tuberosidades isquiáticas, hacia atrás por el sacro y anterior por el arco subpúbico, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es la pelvis menor, que es lo que donde el trabajo de parto tiene que incidir también, ¿no? El feto tiene que pasar por todo, bueno, por el estrecho, tanto por lo que es superior, medio e inferior, ¿no? Para poder salir adecuadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que son los estrechos y como se mencionó, eh, para medir lo que es esto se hace el examen pélvico, ¿no? Hay varias formas de hacer el examen pélvico o la pelvimetría, como se había mencionado. Este es el que yo puedo presentar en esta imagen, es en el que se hace mediante el tacto vaginal, ¿no? Se introduce los dedos por aquí y lo que queremos saber es medir lo que es el conjugado diagonal, ¿no? O también conocido como promonto subpúbico, ¿no? Este conjugado suele medir 12 centímetros y nos va a indicar más o menos, nos va a indicar si es una pelvis adecuada, en este caso si es ginecoide, ¿no? Para hacer un trabajo de parto adecuado. Como se había mencionado, este examen pélvico no se hace en cualquier edad de la gestación, ya que no tiene sentido hacerlo en una pelvis, por ejemplo, del primer trimestre del embarazo, porque todavía no va a presentar los cambios adecuados, ¿no? Entonces, a partir de más o menos de la aproximadamente 35 semanas, o en adelante es donde se necesita hacer este examen pélvico para evaluar si tiene la mujer una pelvis adecuada, ¿no? Para que el feto pueda salir adecuadamente, ¿no? Entonces, este es el método que se ha mencionado. Y a continuación, mi compañero Pedro Almeida va a seguir. Gracias por su atención. Puede seguir, Pedro. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Continuaremos con lo que es el tema de perimetría, planos de Hosh y planos de Lee. Siguiente, por Correcto, favor. Pedro. Sí, hay que advertirle a Joaquín que todavía no acabó su presentación antes, pero las preguntas de rigor. No es un examen, no lo tomen a mal. La idea es sacarle jugo a todo esto. Vamos. Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya se habló de la anatomía de la pelvis, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Se ve, Pedro? Estoy en la diapo de perimetría. Sí, pasa a la siguiente, por favor. Aquí estoy. La siguiente, otra. Ajá, ahí está. Vamos a ver los estrechos de la pelvis. Como parte del estudio. Están los estrechos superior, medio e inferior. En el caso de los estrechos superior encontramos en este caso al anatómico verdadero, que mide 11 centímetros desde la cara anterior del sacro hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Está el punto obstétrico, que mide 10.5 centímetros, que es el más pequeño e importante desde el promontorio hasta el borde interno de la sínfisis. Y es el plano del encajamiento. Deberá de acomodarse con diámetro fetal suboccipito pragmático. Está el diagonal de 12 centímetros, que es el más grande medido por el tacto vaginal. En el caso del estrecho medio,
Encontramos al biciático intraespinoso que mide 10.5 centímetros, y el inferior encontramos al anterior o coxopúbico de 19.5 centímetros, que va desde el vértice del coxis hasta el punto medio de la cara superior del pubis. Isquiático, que también llamado intertuberoso, que mide 11 centímetros y está entre ambas espinas ciáticas. Es importante en lo que son distocias. Encontramos esa imagen en la zona central, donde tenemos las medidas, ¿no? El conjugado verdadero, repito, 11 centímetros, el conjugado obstétrico 10.5 y el conjugado diagonal 12.5 centímetros. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar ahora de lo que son los planos. En este caso hablaremos de, bueno, antes de continuar, pues es importante mencionar que el conjugado que se toca durante el examen físico es el conjugado diagonal, pues, ¿no? Bien, en cuanto a estos planos, vemos que hay los planos de Hoche y los planos de Lee. Planos de Hoche van a ser los planos paralelos imaginarios de la pelvis que sirven de referencia para indicar en cada momento del parto la situación de la cabeza fetal en relación con el canal del parto. Encontramos 4 planos de Hoche. El primero se le denomina conjugado anatómico, que está ubicado, delimitado entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis púbica. El plano de Hoche 2 es paralelo al anterior por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Plano 3, igual paralelo al anterior y por las espinas ciáticas. Y el 4, paralelo al anterior por la punta del coxis. Siguiente, por favor. El plano y la descripción. Al plano 1 también se le denomina libre, el plano presentación fija, plano 3 presentación encajada y el 4 también. Como repito, van a ser planos que dividen la pelvis del estrecho superior hasta el inferior, con el fin de ubicar la posición de la presentación fetal en su paso por el canal del parto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estos planos de Hoche y de Lee van a ser una forma de dividir el estrecho superior de la pelvis inferior. Entonces, esta división a nosotros en conclusión nos va a ayudar a evaluar el descenso de la cabeza fetal durante la fase expulsiva del trabajo de parto. Ambas divisiones tienen el mismo objetivo, pero difieren en los puntos de referencia materno y el punto de reparo fetal. Veremos las estaciones de Lee, ¿no? O planos de Lee. Se define como la estación o es la relación que existe entre el más avanzado de la presentación y un plano imaginario que pasa a la altura de las espinas ciáticas. Vamos a tener el punto de reparo, que es el punto 0, que se encuentra a la altura de las espinas. Todo lo que está por encima de este punto de reparo 0 es negativo y lo que está por debajo es positivo, ¿no? Y se expresa en este caso en centímetros, ¿no? Si ustedes ven, todo lo que está por arriba, 0, menos 1, menos 2, menos 3, y lo que está por abajo es de 0, más 1, más 2, más 3. Hay una relación, ¿no? Hay una relación entre planos de Hoche y estación de Lee. En este caso, el plano de Hoche 1 equivaldría a la estación de Lee menos 4. El plano de Hoche 2 equivale a menos 2 en Lee, 3 al punto de reparo 0, y el plano de Hoche 4 a la estación de Lee más 4. Siguiente. Este es un esquema que relaciona ambos planos, como acabo de mencionar las equivalencias, ¿no? Y para poder finalizar, la siguiente diapositiva, por favor. Un cuadro donde se evalúa, como parte de la pelimetría, de las características que se comentaban, ¿no? Ginecoide, antropoide, androide, platipeloide, y las diversas diferencias, ¿no? La más aceptada, la de Carlo de Mulloy y Swanson, quienes consideraron los 4 tipos fundamentales ya mencionados. Aquí se encuentran las diversas características, las diversas diferencias: estrecho superior, ángulo sacro, líneas sacras, escotaduras sacrociáticas, espinas ciáticas, paredes de pelvis, los ángulos subpúbicos también, los diámetros bisquiáticos y los diámetros anteroposterior del estrecho. Bien, no sé si hay alguna diapositiva más, creo que ya no. Sería todo, doctor. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver un ratito.
A ver, confirmen, por favor, si estamos... A ver, confirme con el audio, ¿qué tal? Se le ve su presentación, doctor, se le escucha. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. A ver, vamos con este resumen que alguna vez me ha sido muy útil y enriquecido. Esto estaba en Anatomía de Moore. Ya de esto hemos discutido bastante, ¿no? Del estrecho de excavación pélvica. Hace un rato, pues, mencionaba acerca de la pelvis verdadera, pelvis falsa. Todo lo que está por encima del plano del estrecho superior, se entiende lo que está en relación directa con los intestinos, con el riñón, con el hígado, todo lo que está por arriba configura la pelvis falsa. Y lo que está comprendido entre el plano del estrecho superior y el medio, aquí vemos en línea roja el estrecho superior, y miren, aquí en color verde, el estrecho inferior, toda esta área, todo este espacio, volumen, configura lo que es la pelvis menor, o la pelvis verdadera. ¿Por qué pelvis verdadera? Porque ahí están los órganos anatómicos per se, los órganos del tracto reproductivo, los órganos que son de nuestro interés ginecológico. Ahora, un detalle importantísimo, cuando hablamos acá de la pelvis, hacemos mucha referencia a lo que es la pelvis ósea, ¿sí? Pero también hay que entender que en la pelvis hay un revestimiento de músculos, de ligamentos en sus paredes, de tal manera que este revestimiento, cuando es muy desarrollado, muy voluminoso, si se puede decir así, no son convergentes, pueden generar distocia, es decir, trampas para el parto. En el sacro también podemos encontrar algo semejante. El sacro tiene que ser cóncavo y orientado hacia atrás. Pero si el sacro es exostósico entre articulación y articulación, el coxis no guarda una relación de concavidad, por el contrario, presenta un ángulo 90 grados, un ángulo agudo con respecto al sacro, nos puede ofrecer distocias. Entonces, ya no es un tema de estrecho, sino cómo está dispuesto las paredes pélvicas, ¿sí? Esta es una diferencia con respecto a la pelvis del varón y la mujer. Si bien hablábamos que por la forma del estrecho superior, la pelvis femenina es más redonda y la pelvis masculina es en relación, en forma de una cuña, también hay que tener en cuenta el ángulo que tiene la tuberosidad isquiática. En el varón el ángulo es bastante menor, menos de los 90 grados. En comparación a una pelvis femenina donde el ángulo que ejercen las tuberosidades, que tienen las tuberosidades, es mayor de los 84 90 grados. Eso también es una diferencia notable y es algo que se valora al momento de hacer el tacto vaginal. No solo es un tema de estrecho, sino también determinar el ángulo que hay debajo del pubis, ¿sí? Aquí tenemos en esta gráfica, lo tomé esto de la anatomía de Moore, el estrecho superior, el estrecho medio, vemos esa proyección de cuña y la curva en toda esta área que se va a ejercer para la salida del feto. Esto es la pelvis verdadera, la pelvis que contiene los órganos del tracto genital, los órganos reproductivos por excelencia. Esta es la clasificación de Caldwell y Molloy de los años 30 a 34, ya va a tener cerca de 90, 100 años, se va por los 100 años. Y claro, les hablaba acerca de la proporción de los tipos de pelvis, pero eso era en relación al biotipo o a la configuración de la pelvis en relación a la mujer de hace 90 años atrás. Claramente la pelvis androide, miren aquí la forma de una cuña, la pelvis antropoide, donde predomina el diámetro anteroposterior, la pelvis platipeloide, las más distósicas, donde predomina el diámetro transverso. Tal vez esta es una forma más funcional de entender las pelvis, tomando en cuenta, pues, ciertos aspectos de los diámetros o medidas, ¿sí? De esto ya comentó en buena parte su compañero, ¿sí? Acá tomo esta tablita, esto lo saqué de obstetricia, de Gabe, uno de los textos americanos referentes en lo que es obstetricia, de la especialidad. Y claro, lo que les decía, de las diversas formas de evaluación de la pelvis, en la pelvimetría tenemos la pelvimetría externa, la pelvimetría interna clínica, la por excelencia hacemos nosotros, y la pelvimetría radiológica. Miren estos dispositivos que lo usan, por ejemplo, en medicina forense. Ven esos arneses externos que se colocan, ¿sí? Y que se colocan tomando como referencia, por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior, el trocánter, ¿sí? Este es el compás de Baddelacque. Es una forma objetiva de evaluación de los diámetros tomando en cuenta esas estructuras externas y que guardarían una correlación como estarían los diámetros estrechos de la pelvis.
Sin embargo, esta valoración externa con estos dispositivos no siempre es funcional o disponible. De hecho, la mejor forma de valoración de la pelvis es la pelvimetría clínica, la que hacemos a través del tacto vaginal. Otros parámetros que se usaba, por ejemplo, para la pelvimetría externa, ¿no? El triángulo de Michaelis, donde tomaba ciertos parámetros anatómicos en la región dorso-lumbar, lumbosacra. Y según esta disposición de estos ángulos de este triángulo de Michaelis, podríamos saber si era pelvis adecuado o no. Valgan verdades, esto no nos es funcional clínicamente. Bien, aquí tenemos forma de evaluación de pelvimetría radiológica. Miren, una incidencia de Caldwell, se puede hacer la medida de los diámetros comparando con el cráneo fetal. ¿Sí? Esta es la incidencia de Caldwell en anteroposterior, la incidencia de Caldwell transversal, y se puede hacer las mediciones tomando los reparos anatómicos de huesos. No solo podemos hacer pelvimetría radiológica por radiología rayos X simple, sino también a través de lo que es tomografía. La tomografía va más allá porque permite hacer mediciones en tiempo real y toma en cuenta, además de los huesos, la confluencia de los músculos o revestimiento de la pared pélvica. Lo toma en cuenta. Y lo podemos hacer en tiempo real en la imagen. Bien. Un detalle importantísimo es la evaluación de las pelvis y tenemos que saber acá los estrechos. La forma clínica de evaluación del estrecho superior se hace a través del diámetro de la evaluación del conjugado diagonal. El conjugado diagonal, que viene a ser el diámetro existente entre la sínfisis del pubis, el borde inferior del pubis, y el promontorio. A este diámetro se le llama diámetro promonto subpúbico. El conjugado diagonal es uno de los diámetros, el único diámetro abordable clínicamente del estrecho superior, pero no es el más importante. De hecho, el que puede ofrecer distocia, el limitante del estrecho superior, es el diámetro anteroposterior promonto retropúbico, también conocido como conjugado obstétrico. Y el conjugado obstétrico, si bien no lo podemos medir clínicamente, a través del valor del conjugado diagonal de una resta de 1 centímetro, podemos tener una valoración del conjugado obstétrico. Es el único diámetro de importancia o valoración clínica del estrecho superior. Entonces, tenemos el estrecho superior, donde tenemos el reborde del promontorio, las alas del sacro, las líneas terminales o línea inopeptínea, con diámetros transversos y anteroposterior. La pelvis femenina es una pelvis redonda, una pelvis round. También tiene diámetros oblicuos. Aquí tenemos el estrecho superior. En el diámetro transverso tenemos el diámetro existente entre los extremos más distales del estrecho superior. Tenemos el transverso anatómico, que en esencia mide 13.5 centímetros. Nosotros no podemos valorar ese diámetro. Nuestros dedos no son lo suficientemente largos, enormes, para llegar a la línea terminalis. Ese diámetro simplemente es una descripción anatómica, más no es valorable funcionalmente. Luego tendríamos un diámetro que está equidistante al promontorio y al pubis, que es el diámetro transverso útil. Tampoco es valorable clínicamente. Y los diámetros anteroposteriores. En lo que respecta a los diámetros anteroposteriores, tenemos todos relacionados con el pubis y el promontorio. El promonto suprapúbico, también conocido como un conjugado verdadero, conjugado anatómico. El promonto retropúbico, conocido como conjugado obstétrico, el más importante funcionalmente del estrecho superior, y el promonto subpúbico, conocido como conjugado diagonal. El conjugado obstétrico se estima a través del conjugado diagonal. Y acá tenemos de yapita el diámetro del estrecho medio, el diámetro anteroposterior o diámetro misacro subpúbico. Estos son los valores de los estrechos que me hubiera gustado que me lo comentara. Creo que ha sido muy pronta, muy rápida tu presentación, Joaquín y compañía, pero es bueno tenerlos en cuenta. Entonces, de los diámetros transversos, el útilo mediano y el anatómico no son valorables clínicamente. Tenemos también diámetros oblicuos, que van más o menos de la articulación sacroiliaca al pubis, ¿no? Tenemos el izquierdo 12.5 centímetros y el derecho 12 centímetros. No son valorables clínicamente, pero acá hay que hacer mención a lo siguiente. El diámetro izquierdo, oblicuo izquierdo, es mayor, en medio centímetro. Esa diferencia de medio centímetro, hasta 1 centímetro inclusive, permite que el feto se oriente casi siempre hacia el lado izquierdo. De tal manera que gana esa
pequeña diferencia, gana esa pequeña diferencia para que pueda salir airosamente. Cuando lo hacen, se oferta hacia el lado derecho, tienes un diámetro un poco estrecho, un poquito estrecho, pero lo suficiente como para que pueda generar distosia o un descenso enlentecido, una rotación enlentecida. Nótese la diferencia que se puede generar. Por eso los partos eutóxicos son más fáciles cuando el dorso fetal está orientado hacia el lado izquierdo del vientre materno versus el lado derecho. Los diámetros anteroposteriores que yo les mencionaba, siendo el promonto retropúbico conjugado céntrico el más útil. Perdón, el que es funcional o el limitante del estrecho superior. En el estrecho medio tenemos los diámetros existentes entre las espinas ciáticas o diámetro interespinoso y el transverso que puede ser el misacro, mitad del sacro subpúbico, entre la S2 y la S, entre la S3 y S4, S2 y S3 tenemos el diámetro misacro subpúbico. Importantísimo. El sacro es un hueso que, gracias a la subluxación de las articulaciones, se puede desplazar hacia atrás y ganar un poco más de amplitud en el descenso fetal. El coxis también tiene que ser un poco retropulsable, pero imagínense si este coxis tuviera una fractura y estuviera consolidado de manera anómala. Podría llevar a distosia. Al estrecho medio le conocen como el plano de las mínimas dimensiones. ¿Por qué? Porque este es el verdadero, perdón, es el más limitante de todos los estrechos. Podrá pasar el estrecho superior, pero en el estrecho medio se entrampa y no va a descender más. Entonces, el diámetro de las mínimas dimensiones. En el estrecho inferior tenemos el diámetro isquiático, entre tuberosidad isquiática, diámetros anteroposteriores, que está en consideración en la pantalla. Esta es la curva de Carus, la curva que se comentaba, ¿no? Que tiene que ejercer el feto en su salida, la curva de Carus o rodilla del parto. No es una salida en tobogán, no es una salida lineal, no, es una salida en forma de curva. El vector de salida del feto exige que el feto haga su acomodación, descenso, encaje, flexión, rotación interna, rotación, extensión, rotación externa y desprendimiento. Solo de esa manera lo hará. Bien, esta es una forma de valoración de la pelvis. Esto es importantísimo, esto lo contemplo siempre con los residentes y ahora con ustedes. Es una forma de valoración del tipo de pelvis. Un ratito, por favor. Ya está, estamos retomando. ¿Estamos retomando? ¿Se escucha, Joaquín? Sí se escucha, doctor. Sí se escucha, doctor. ¿Quién me habló primero? Nelia. Sí se escucha, doctor. Ese me gustaría que todos activaran su cámara por un instante. Es una cuestión de respeto siempre tener la cámara activa, ¿no? Implica que esté uno en atención. Bueno, aquí tenemos el diagnóstico, la valoración de la pelvimetría clínica, y estos son los pasos seriados que hay que hacer. El primer paso es valorar el estrecho superior. ¿Cómo lo hago? Ingreso mano en vagina. Una cosa importantísima. Cuando uno hace valoración del estrecho superior, de la pelvimetría clínica, el mejor momento es a partir de las 34 semanas en adelante. Antes, 28, 30, 21 semanas, 12 semanas, no tiene sentido. Las articulaciones sacroiliacas, la sínfisis púbica no se han reblandecido y no han ganado más distancia de la importante. Puede ser molesto el examen y la verdad que no va a aportar gran cosa. Por eso se exige que sea a partir de las 34 semanas en adelante. Entonces, siempre el examen es en litotomía, en la camilla de la paciente recostada con sus piernas en los estribos. Y otra cosa importante, hay que explicar siempre el propósito del examen. Esto no se puede hacer alegremente, señora, sube a la camilla y la vamos a examinar. No, hay que explicar acerca del propósito del examen. El saber que su pelvis es buena o no. Segundo, explicarle que el examen puede ser molesto, que en cierta forma pues, el tocar los genitales puede significar un atropello en su pudor o pudor o intimidad. Se tiene que explicar. Se tiene que contar con la aprobación de la paciente. Y jóvenes, cuando hagan la valoración, no solo como alumnos, sino ya como médicos generales, como especialistas, siempre hay que ser prudente, respetar el pudor, y se exige que la paciente, cuando le hagamos la valoración, si no está un personal femenino que nos acompañe, no hagamos eso.
el examen solo. Como aplicación práctica, no hagan el examen solo con una dama. De repente la paciente no va a entender nuestra intención médica de evaluar y lo que va a percibir es que le están tocando, le están viendo, le están, sí, manoseando los genitales. Disculpen la comparación, es que así lo van a percibir. Entonces siempre hay que explicar el propósito del examen, el por qué y para qué. Hay que respetar el pudor, no lo podemos hacer, a ver, disculpen la comparación, ¿no? Vas a una emergencia con la puerta abierta y porque es técnico, porque es vigilante, porque trabaja en el hospital, la pobre puede estar con las piernas abiertas para que todo el mundo la vea ahí, en el tránsito de la emergencia. No es así, hay que ser respetuosos de eso. No hagan lo que no les gustaría que le hagan a usted ni a su familia. Entonces lleva a un ambiente donde hay una privacidad necesaria, tiene que haber una privacidad, un biombo, una separación, una puerta, tiene que haber iluminación y tiene que haber el confort para ella de que el examen no es algo pues molesto, incómodo, no tiene por qué ser tan molesto e incómodo. Malísima suerte si viene con dolor de parto, con molestias, y hay que examinarle, pues, ¿no? Ya de por sí el tocar los genitales ya es incómodo con el dolor que tiene. Hay que explicar el propósito del examen. Y cuando uno lo examina, sí hay que tener cuidado con la bioseguridad. Hay que tener las manos limpias y colocarse un guante estéril. El guante tiene que estar lubricado con algún gel o solución salina para que al introducirlo no sea lastimante, no sea lacerante. Lo que hacemos al ingresar en nuestras manos es buscar el promontorio. En una pelvis adecuada, casi siempre el promontorio no es palpable. En una pelvis adecuada, compatible, el promontorio casi siempre no es palpable. Eso habla mucho de que está por encima de los 12 centímetros. Si lo sintiéramos y tactáramos el promontorio como una prominencia, el siguiente paso es determinar la longitud. Y para eso, nuestros dedos se aproximan, llegan al promontorio, el dedo medio, y hago chocar el dorso de mis dedos con el pubis y establezco la distancia que hay. ¿Qué hay? Aquí no hay subjetividad. Aquí, si uno tiene bien claro cuáles son las medidas de sus dedos, y para cada parte anatómica de su dedo puede establecer la longitud. Entonces, estimamos la prominencia del promontorio sacro. Luego, con eso tenemos, pues, ¿no?, la estimación del conjugado diagonal y podemos hacer la estimación del conjugado obstétrico, restándole 1 centímetro. ¿Sí? Valoremos el estrecho del diámetro transverso. Insisto, esto no lo vamos a encontrar, no lo vamos a poder hacer a través del tracto vaginal, así que tenemos que hacer la ponderación. En el paso 2 viene a ser la estimación de las espinas ciáticas. La palpación de los dedos tiene que buscar la espina ciática en cada lado y establecer cuál es la amplitud. Aquí también, insisto, no hay subjetividad. Esto se puede valorar clínicamente. Vemos también la excavación sacra, tiene que ser cóncava, no tiene que haber exostosis sacra. Y vemos la longitud del diámetro interespinoso y ciático. En el paso 3 valoramos el estrecho inferior, lo que vemos es el coxis, distancia del coxis con el pubis. Tocando el coxis con nuestros dedos y el dorso de nuestros dedos con el pubis. Vemos el ángulo subpúbico y la longitud que hay entre tuberosidad isquiática y tuberosidad esquiática, tomando en cuenta los diámetros estrechos que hemos establecido. No es por desmerecer lo que comentabas con respecto a los planos de Hodge, realmente no nos es funcional, no lo usamos Hodge, es digamos un cultismo anatómico, no el saber Hodge 1, Hodge 2, lo que usamos es la valoración de Lee, y lo que hace Lee es tomar como referencia las espinas ciáticas, todo lo que está por arriba es negativo, todo lo que está por abajo es positivo. Se entiende que cuando está el descenso fetal, la porción más inferior está a nivel de las espinas ciáticas, es que ya encajó o ya descendió. Miren esto. Esto es la clasificación de los quintos, es decir, el descenso de los quintos tomando en cuenta la palpación abdominal. Muy bien. Eso es lo que quería complementar a lo que habían presentado sus compañeros. Si hubiera una pregunta, por favor, para los ponentes, si hubiera tema de polemizar, discutir, con todo gusto. A ver, está abierta las preguntas. Se me han dormido. Doctor, yo soy el ponente, pero tengo una pregunta. No sé si puedo Por hacer. supuesto que sí. De hecho, que ser ponente no limita tu curiosidad. Ujú. Sí, dime. Esa parte de los quintos,
No lo tengo muy claro, ¿no? No sé si podría como que explicarlo de nuevo, no sé, ese tema de los quitos, ¿no? Porque no tenía conocimiento de eso, de esa medida. Está viendo acá una publicación de que salió en el PubMed recientemente, esta semana. Ya. Hay una herramienta muy útil para la valoración del desarrollo de trabajo de parto. Se llama partograma. Es una herramienta gráfica cartesiana donde nosotros establecemos a través de la gráfica del descenso y la dilatación cervical cómo progresa el trabajo de parto. Partograma. En el partograma, entonces nosotros vemos el descenso fetal, la dilatación del cuello uterino. Pero hay un detalle importantísimo. Clásicamente nosotros hacíamos la valoración de esto a través del tacto vaginal. El tacto vaginal generaba problemas con respecto a contaminación externa, riesgo de amnionitis, y si se producía el parto, endometritis, edema de vagina. Tantos tactos vaginales edematizaba el cuello uterino, edematizaba la vagina y era molesto. Y curiosamente los partos se hacían más anormales cuanto más tacto vaginales se hacían. Entonces, una forma clínica objetiva de evaluar el descenso fetal viene a ser a través de la palpación abdominal. La palpación abdominal a través de estos 5 dedos sobre encima del pubis permite establecer qué tanto ha descendido, tomando en cuenta cuánto de la cabecita palpamos. Si nosotros al aproximar la mano y ponemos encima del pubis y vemos que nuestros 5 dedos toman toda la cabecita, 5 quintos. Si palpamos la cabecita y que solo son 4 dedos lo que se puede palpar justo por encima del pubis, 4 quintos, 3 quintos. Entonces, ¿qué significa esto? Si está 5 quintos, es decir, palpo toda la cabecita, significa que la presentación fetal está fuera de pelvis, no ha entrado al estrecho superior. Si palpo 4 quintos, ha ingresado algo, 3 quintos, 2 quintos, 1 quinto o no palpo nada. Casi siempre la relación es por cada, la correlación es, si tienes 3 quintos es porque está en menos 3, perdón, 4 quintos está en menos 3, 2 quintos en menos 2, 1 quinto 0, si más o menos va esa correlación. Pero lo cierto, lo importante es que esta valoración permite o evita la manipulación vaginal. Es una forma clínica directa de ver el descenso fetal. Por favor, les pediría que vean los manuales del uso de partograma y claro, dejo esto en el tapete, la revisión de lo que es la regla de quinto porque es una valoración clínica que se hace en el momento del trabajo de parto. Ya me quedó claro, gracias, doctor. No, ¿por qué? ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, soy Nelly Arias. Justamente usted mencionaba el conjugado diagonal y que es el único abordable, mencionó. Entonces, El estrecho superior. Así es. Este básicamente se realiza para yo mentalmente pues hacer el disminuir el centímetro, 1 centímetro y ver el más importante, ¿no? O sea, tiene la función de ubicar el más importante que es el retropúbico. El conjugado diagonal es el único diámetro del estrecho superior, en todo caso antero-posterior, valorable clínicamente. Pero su utilidad es para hacer la estimación del conjugado obstétrico, que es el verdadero limitante del estrecho superior. Entonces, el estrecho superior, el único diámetro que podemos estimar y que es de importancia es el conjugado obstétrico, que lo estimamos gracias al valor que hemos encontrado al conjugado diagonal y este se obtiene a través de una diferencia de 1 centímetro con respecto al valor encontrado en el conjugado diagonal. En mi mano, por ejemplo, esto aquí en este punto es, aquí en mi punto esto es 14 centímetros, ¿sí? En mis dedos, 13 centímetros, 12. De tanto haber hecho tacto vaginal, de tanto haber puesto la regleta, yo sé las medidas que hay en mis dedos, ¿sí? Pero eso es darle del ejercicio del día a día. Para efectos prácticos, si yo no llego por los montorios con mi dedo raspando, eso es porque está en 14 centímetros y está de más decir que es una pelvis ginecoide. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Me deben un cafecito virtual para la siguiente vez, ¿ya? La siguiente sesión que sea, hacemos un cafecito virtual con su pan con camote y chicharrón. Virtual.
imagen ahí en pantalla para que sea más agradable, ¿sí? Bien, jóvenes. Gracias. Entonces damos por finalizada la actividad. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y que sea de mucha utilidad. Doctor, una pregunta final con respecto al siguiente caso clínico. El siguiente martes he coordinado con el doctor Barbosa para que me dijo que él se iba a hacer cargo del caso clínico. Entiendo que se está haciendo de la misma manera que esta semana. ¿Usted va a realizar el del miércoles o cómo sería? ¿O han quedado en algo distinto con el doctor Barbosa? El doctor Barbosa tiene la preferencia en hacer la programación en su turno. Él tiene la preferencia en escoger el día, el turno, ¿sí? Yo me estoy acoplando en todo caso a la disponibilidad. Hay una cosa que sí es importante y lo declaro delante de todos ustedes, que así como tengo compromiso con usted en la universidad, que me parece fenomenal, es lo que me gusta, también tengo compromiso hospitalario. Y el compromiso hospitalario a veces es un poquito inflexible. Hazte cuenta que estamos justo en ese momento de turno, visita médica, junta médica, qué sé yo, y a veces está saliendo, si entrando, no es consistente. Ese es el problema que tengo como parte de la actividad clínica que tengo en el hospital. Entonces, por eso a veces lo ajusto. Me hubiera gustado hacerlo el día miércoles la actividad académica, pero en la mañana creo que les atiborraron de actividades y otra cosa más. Tenía que asistir a la universidad porque hemos cumplido 57 años, 57 aniversario de la facultad. Yo creo que eso no puede ser pasado por alto, chicos. Así Sí, que es feliz aniversario a todos. ¿Sí? No solo a ustedes, el que le habla también es villarrealino pre y posgrado, orgullosamente villarrealino. Bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Coordinamos entonces. está bien, doctor. Doctor, a lo que me refería es que, o sea, si bien no va a ser el miércoles, pero coordinan mis compañeros con usted sobre ese caso, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Doctor. Siendo Gracias. sábado por la noche, tengo que hacer otras actividades. Muchas gracias. Ok. Hasta luego. Buenas noches.